Hello, boys and girls. Welcome to your English class. My name is teacher Diana Salazar. Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase de inglés. Yo soy la maestra Diana Salazar. Today's topic is asking about actions. El tema de hoy es preguntar por las acciones habituales. Let's begin. Vamos a comenzar. Para empezar, tenemos que recordar el tiempo presente simple. Let's remember the simple present tense. To form sentences in simple present, we need, para formar oraciones en presente simple necesitamos subject plus verb in present plus the rest of the sentence. El sujeto, un verbo en presente con S si es tercera persona y el resto de la oración. Now, let's check an example. Vamos a ver un ejemplo. I play basketball every Sunday. Yo juego basketball todos los domingos. The subject, I. The verb in present, play. The rest of the sentence, basketball every Sunday. El sujeto, yo. El verbo, play. Y el resto de la oración, basketball every Sunday. Este resto de la oración me da información sobre cómo, dónde y cuándo se realiza la acción. Veamos otro ejemplo. Susie visits her grandmother on Fridays. Susie visits her grandmother on Fridays. The subject, Susie. The verb, visits, con S because it is the third person. Her grandmother on Fridays. Rest of the sentence. Susie visita a su abuela los viernes. Now let's check. We have two auxiliaries for the simple present tense. Tenemos dos auxiliares para el presente simple, que son do, and we use it with the pronouns I, you, we, and they. Do, que lo usamos con los pronombres yo, tú, nosotros, ustedes y ellos, and does, that we use it for the pronouns he, she, it. Y does, que lo utilizamos con los pronombres él, ella y eso. It se utiliza para cosas y animales siempre y cuando están en singular. Y estos auxiliares se utilizan para preguntar y para hacer negaciones. We use do and does for negative and interrogative form. Now, let's continue. Vamos a seguir. Para preguntar por acciones que generalmente hacemos en fechas específicas, utilizamos What do you do on? What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? What do you do on Christmas? ¿Qué haces en Navidad? What do you do on your birthday? ¿Qué haces en tu cumpleaños? What do you do on Mother's Day? ¿Qué haces el Día de la Madre? Okay. Now, to complement our answers, we use frequency words. Para completar nuestras respuestas y que suenen más completas, podemos utilizar frequency words. Estas nos hablan de qué tan seguido hacemos las cosas. Y son 5 las más comunes. Always, usually, often, sometimes, never. Always, siempre. Usually, a veces o por lo general. Often, seguido o generalmente. Sometimes, a veces. Never, nunca. Repeat after me. Always, usually, often, sometimes, never. Recuerda que las frequency words se utilizan para decir qué tan seguido realizas esas acciones y nos van a ayudar a dar respuestas más completas. Let's continue and practice. What do you do on weekdays at 8:30 a.m.? ¿Qué haces entre semana a las 8:30 de la mañana? And you can answer in different ways. Puedes contestar de varias maneras. For example, I attend my virtual classes on weekdays at 8:30 a.m. Yo asisto a mis clases virtuales entre semana a las 8:30 de la mañana. You can also write, también puedes contestar, I attend my virtual classes. Yo asisto a mis clases virtuales. Or using frequency words, o usando palabras de frecuencia.
I usually attend my virtual classes at that time. Yo generalmente asisto a mi clase virtual a esa hora. Let's continue practicing. Vamos a seguir practicando. What do you do on Christmas? ¿Qué haces en Navidad? What do you do on Christmas? For example, I have a fancy dinner with my family. Tengo una cena elegante con mi familia. I usually visit my mother. Generalmente visito a mi mamá y notamos que en amarillo está usually because it is a frequency word, porque es una palabra de frecuencia. I always have a family reunion. Siempre tengo una reunión familiar. I decorate my house sometimes and prepare turkey for dinner. Decoro mi casa a veces y preparo pavo para la cena. Let's continue. What do you do on Halloween? ¿Qué haces en Halloween? Sometimes I wear a costume. A veces uso un disfraz. I always buy candies for the children. Siempre compro dulces para los niños. I often decorate my house. Yo por lo general decoro mi casa. Y nota que están marcadas las frequency words, que nos pueden ayudar, como dijimos, a ver qué tan seguido hacemos esas actividades y a dar unas respuestas más completas. It's your turn. Let's practice. Es tu turno. Hay que practicar. Contesta con tu información. You have 5 questions to practice. Tienes 5 preguntas para practicar. Number 1. What do you do on Mother's Day? ¿Qué haces el día de la madre? Number 2. What do you do on your birthday? ¿Qué haces el día de tu cumpleaños? Number 3. What do you do on Saturday mornings? What do you do on Valentine's Day? ¿Qué haces el día de San Valentín? What do you do on Sundays? ¿Qué haces los domingos? Recuerda que para contestar necesitas un sujeto, un verbo en presente y el resto de la oración y que puedes usar frequency words para hacer tus oraciones más completas. Las frequency words más comunes son always, sometimes, often, usually and never. No son las únicas, pero sí son las más comunes. En la cajita de descripción te dejo la hoja con tus ejercicios para que puedas imprimirla y listen and follow the text. Escucha y sigue el texto. This is Sam. He wakes up early on weekdays and he goes to the gym to exercise. After that, he usually has breakfast at home and then he goes to work. Every Monday afternoon, he plays video games with his little brother and he often visits his grandmother on Wednesdays. He always walks his dog every evening and he usually sleeps at 11 p.m. Vamos a darle otra leída, esta vez en inglés y en español, para que puedas entenderlo mejor. This is Sam. Este es Sam. He wakes up early on weekdays and goes to the gym to exercise. Él se levanta temprano entre semana y va al gimnasio a hacer ejercicio. After that, he usually has breakfast at home and then he goes to work. Después de eso, generalmente toma el desayuno en casa y después se va a trabajar. Every Monday afternoon, he plays video games with his little brother. Todos los lunes en la tarde juega videojuegos con su hermanito. And he often visits his grandmother on Wednesdays. Y generalmente visita a su abuela los miércoles. He always walks his dog every evening and he usually sleeps at 11 p.m. Él siempre saca a pasear a su perro en la noche y se duerme generalmente a las 11 de la noche. Ahora vamos a contestar algunas preguntas. Recuerda que puedes pausar el video y leerlo todas las veces que necesites o regresarlo para encontrar las respuestas. Number 1. What does Sam do on weekdays? ¿Qué hace Sam entre semana? The answer is, he wakes up early and goes to the gym to exercise. Se levanta temprano y se va al gimnasio a hacer ejercicio. Number 2. What does Sam do on Mondays afternoon?
¿Qué hace Sam la tarde del lunes? He plays video games with his little brother. ¿Tuviste la respuesta correcta? What does Sam do on Wednesday? He often visits his grandmother. Number 4. What does Sam do every evening? ¿Qué hace Sam todas las noches? He walks his dog. Saca a pasear a su perro. Espero que la clase te haya sido útil. Recuerda que en la cajita de descripción puedes encontrar el material imprimible. I am teacher Diana Salazar. Thanks for watching. Soy la maestra Diana Salazar. Gracias por ver. Nos vemos pronto.